Buenas noches. Mi nombre es Norberto Lacayo, estudiante del primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. La tarea asignada por la materia, profesor de la materia Derecho Romano 1, Masaya J, nos habla acerca, o nos pide, hablemos acerca del derecho romano y su comparación con el actual en la legislación venezolana. Diversos aspectos que contiene la personalidad jurídica. El ordenamiento jurídico dispone de un conjunto de normas que extiende la personalidad a estos entes formados por varias personas, asociadas como si fueran una sola e imperecedera, lo mismo que un patrimonio afectado a tal fin. También la ley les reconoce la capacidad de derechos y obligaciones a estos entes denominados personas jurídicas. La doctrina general sobre las personas jurídicas no es de origen romano. Si nos hacemos eco de un texto del Código Hermogeniano, recopilado en el digesto que dice: todo el derecho fue establecido por causa de los hombres, lo que significa que el destinatario final es siempre el hombre y sus intereses sean humanos o colectivos. El concepto sobre las personas jurídicas en Roma dio lugar a muchísimas polémicas entre los intérpretes albertarios, que sostiene que los textos del digesto son interpolaciones posteriores de los juristas de la época posclásica, y por eso la idea de ente público o jurídico corresponde a ese periodo histórico. Helguera afirma que para los clásicos el único sujeto de derecho era el hombre, y que las agrupaciones que surgieron como colectividades se constituyeron como tales para facilitar su acción, pero jurídicamente no responde al concepto de persona ideal. Otros romanistas también sostienen que los juristas de la época clásica no habrían formulado el concepto de ente abstracto como sujeto de derecho. En la Roma antigua, el único sujeto de derecho propiamente dicho era el pater familias. Lo que queremos significar o decir es el individuo que, además de ser libre y ciudadano, tenía independencia familiar, o sea, era sui iuris. El origen de la noción
de sujeto de derecho no humano. Habría entonces pues que ubicarlo en otro periodo histórico, como los fines de la época republicana y comienzos de la imperial, en que los juristas señalaron la diferencia entre las relaciones del cuerpo colectivo y de los miembros en los municipios, y se pronunciaron acerca de la posición que ocuparon en el ámbito del ius privado. Algunos autores afirman que eran escasas las asociaciones netamente privadas, ya que la mayoría de las mismas tenían carácter oficial, como por ejemplo las Societates Publicarorum. Sin embargo, no se encuentra formulada en el derecho romano, una rigurosa distinción entre asociaciones públicas y privadas. Podríamos inclusive hablar acerca de la interpretación de Juan Iglesias en el derecho romano. Para la lógica jurídica romana, el problema consistía en vencer la idea de la persona natural y aplicar a las asociaciones e instituciones ideales los principios que rigen, en todo caso pues, al hombre. Se les atribuye capacidad jurídica a personas que no son físicas, o sea, que pueden comprar y vender, tener patrimonio propio, recibir donaciones, entre otras. Podríamos significar pues que en algunas partes del edicto del pretor se encuentran muy vagas referencias a las corporaciones. Para los juristas clásicos, el término universitas representaba una unidad que obraba como colectividad, pero sin atribuirle subjetividad propia. Por lo tanto, no constituía un ente jurídico propiamente dicho. Fue la doctrina cristiana de la patrística la que introdujo la idea de ente abstracto, independiente de sus miembros. Aunque es verdad que el derecho sirve para alcanzar los fines que el hombre proyecta en la esfera social. Sin embargo, hay fines que por su especial envergadura o presupuestos económicos o simplemente por su duración en el tiempo son incompatibles con la debilidad humana y exceden las posibilidades de un solo individuo. De allí la necesidad del concurso de varios humanos que se asocian y organizan para conseguir y alcanzar tales proyectos y fines. Tendrían pues siendo o son en su momento las corporaciones. Otras veces es necesario que un determinado patrimonio o conjunto de bienes como tal
a un fin social que va más allá de la vida de aquellas personas para cuyo beneficio fue destinado. Son las fundaciones. Desde luego, podríamos decir que la persona jurídica es el resultado de un proceso de abstracción que conduce lentamente a concebirla como una auténtica ficción. Valga la paradoja del derecho objetivo. En dicho proceso de abstracción, los romanos lograron aislar el ámbito de la persona jurídica de aquel de los miembros que la conforman. La corporación, en todo caso, al gozar la propia capacidad, constituye una paradoja o una persona nueva. En sí no una paradoja, sino una persona nueva. Una persona jurídica distinta e independiente de las personas físicas que en todo caso la integran. Pero no llegaron más lejos. A partir de allí, los intérpretes y canonistas medievales fraguaron una teoría de la persona jurídica, entendida como una ficción del derecho. No esperemos, pues, encontrar en los textos romanos una terminología común, ni mucho menos entendida. No esperemos, pues, encontrar en esos textos ni mucho menos una normativa que se refiera en abstracto a lo que hoy llamamos persona jurídica, pero sí describieron y regularon las diferentes situaciones prácticas. Las corporaciones y las fundaciones son ejemplos de las personas jurídicas. Se llamaron, en todo caso, corporaciones a una asociación de personas organizadas para conseguir un fin e intereses comunes, y a la que el ordenamiento jurídico contempla como una entidad autónoma e independiente de los individuos físicos que la forman. Un municipio, por ejemplo, Ulpiano, clarifica bastante tal extremo, como afirma: si algo se debiese a una corporación, no se debe a cada uno de los individuos que la conforman, que la integran, ni lo que deben la corporación, lo que debe cada uno de ellos. En otras palabras, pues, una cosa son los créditos y deudas de la corporación como tal, y otras los créditos y deudas de sus respectivos miembros. Un ejemplo de Ulpiano para comprender hasta qué punto la corporación y sus individuos son sujetos nítidamente distintos en cuanto a su patrimonio se refiere.
no es lícito, manifestaba Ulpiano, no es lícito torturar a un esclavo para hacerle declarar contra su dueño. Pero si pertenece a una corporación, puede hacérsele declarar mediante tortura contra sus propios miembros, porque no es considerado esclavo de muchos, sino en todo caso de la corporación. Entre las corporaciones se pueden distinguir, a falta de una denominación técnica para indicar el Estado, con la expresión populus romanos, que designa pues la colectividad políticamente organizada de todos los ciudadanos libres. Su principal característica es la soberanía, por la que el populus romanus, en cuanto a personas con capacidad propia y distinta de sus miembros que la integran, en todo caso pues los ciudadanos, no se atiene a las normas jurídicas comunes, sino que goza de determinados privilegios. Como persona jurídica se podía denominar del ángel, en todo caso del ángel públicos. Podía vender, arrendar, aceptar herencias o legados, manumitir esclavos o convertirse en deudor o acreedor. Se desenvolvía fácilmente. Esto es como cualquier persona física en la esfera de los intereses patrimoniales, pero a través de sus magistrados, que actuaban no tanto como representantes, sino en virtud del mismo cargo que llevaba aparejado, el imperium o potestas, según los casos. Sin embargo, el populus no depone su actitud soberana en las relaciones patrimoniales, ni se somete a las formas jurídicas que se imponen a una persona física cualquiera. Así, cuando litiga, no lo hace de acuerdo con la jurisdicción ordinaria, sino mediante un procedimiento extraordinario, podemos decir que extraordinario. Su patrimonio se denominó en principio Aeron Populi Romano, que era en todo caso el tesoro público que el Senado administraba en la época republicana. Más adelante, cuando el patrimonio público es encomendado al emperador, se llama Fiscus Caesaris. El fisco, que en sus relaciones con los particulares continuó gozando de determinados privilegios, como aquel en virtud del cual nadie puede usurpar cosas pertenecientes, en todo caso, al fisco, o aquellas situación privilegiada por la que, cuando el fisco es parte de un concurso de acreedores, tiene derecho a exigir, en todo caso, privilegio exigendi, que se le pague con preferencia a los demás. Las personas jurídicas
o colectivas, a través de su largo y laborioso camino, se llegó a reconocer la capacidad de ser sujeto de derechos a entidades diferentes al hombre. El derecho romano no llegó a elaborar una doctrina completa de las personas jurídicas. Sin embargo, suministró a los intérpretes posteriores las bases para su construcción o edificación. Hasta el final de la época clásica, esta capacidad le es atribuida tan solo a las asociaciones de hombres organizadas para la consecución de fines duraderos de interés común e independiente de la voluntad y de los intereses de los miembros que la integran. Con términos modernos, las asociaciones de hombres se llaman corporaciones y las entidades patrimoniales fundaciones. Un prototipo de ente colectivo era el Populus Romanus, que tenía todos los posibles derechos. Sobre su base se configuraron muchas comunidades de derecho público, como los municipios y las colonias, en todo caso las colonias, a los cuales se le va gradualmente reconociendo una capacidad de derecho privado, y las corporaciones privadas para las cuales se tenían numerosas denominaciones. Ella corpora societatis, solaricia, entre muchas otras. En esta importante actividad encomendada por la figura doctora de la materia, creo que formalmente he plasmado parte de este interesante e importante tarea asignada. Muchas gracias. Espero pues que esta pequeña actividad tenga, desde el punto de vista de la interpretación del doctor, una importante y bien definida interpretación. Buenas noches y un saludo.